Pero, ahora sí, ¿pudieron repasar o leer un poco la ley, la parte de los artículos que les indiqué ayer, como para saber cómo arrancamos hoy? A ver si alguien me contesta ahí por el chat. Bueno, vamos a asumir que sí, que pegaron una leída a los artículos en cuestión. De todas maneras, por supuesto que ahora vamos a hacer una lectura y nos vamos a meter de lleno en lo que es la determinación de oficio. Les voy a compartir mi pantalla, así podemos... Perdón. Bueno, vamos a compartir la pantalla y... perdón, esto no. Bien. Ayer leímos el artículo 16. Bien, el artículo 16 nos hablaba de las causales de procedencia, la determinación de oficio y de cómo podía ser la determinación de oficio. Dijimos, bueno, primero el fisco va a tener que tratar o buscar la forma de encontrar cuál es la base directa, entonces hacer una determinación en forma directa. Si no puede hacerlo de esa manera, recién va a poder echar mano a lo que son las presunciones para estimar de oficio la materia imponible. Hoy lo que vamos a hacer es analizar el artículo 17, ver bien cómo es este procedimiento arreglado de la determinación de oficio de la que un poquito hablamos ayer, y después recién vamos a ver las presunciones que se aplicarían solamente en el caso de una determinación de oficio sobre base presunta. ¿Bien? Vamos a saltear por el momento el artículo 16 continuación, que habla del acuerdo conclusivo voluntario, porque lo vamos a introducir después dentro del marco de la determinación. Ayer, mientras estábamos viendo un poco el procedimiento, quedamos en esta parte, ¿no? Este procedimiento históricamente se dice que tiene 3 etapas. Acá les ponemos que ahora, luego de la reforma, podemos hablar de 4 etapas. En realidad, una de estas, que es la tercera que les aparece ahí, que es el acuerdo conclusivo, es una etapa que es facultativa, es decir, puede o puede no estar en el procedimiento, al punto que todavía, y con ya un tiempo de que la reforma está en vigencia, todavía no está reglamentado. Entonces, podemos seguir hablando de las 3 etapas fundamentales. Estas etapas son la vista, la prueba y la resolución determinativa de oficio. El acuerdo conclusivo vamos a ver que tiene que estar antes de llegar a la 4ª etapa. Bien, eso es lo único que nos dice el artículo 16 continuación. Estas etapas se corresponden con lo que sería el ejercicio del derecho de defensa. Porque en la vista lo que vamos a tener es que el fisco hace una imputación de lo que está pretendiendo. El contribuyente, a partir de esta pretensión que va a tener el fisco, que se la va a notificar en esta vista, va a poder hacer ejercicio de este derecho de defensa. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de un descargo y a través de toda la etapa probatoria, que enseguida lo analizamos bien. El fisco luego va a analizar esto que el contribuyente presentó en la etapa probatoria y va a llegar a una conclusión, que sería la resolución determinativa de oficio, donde va a decir, bueno, determinó tal cosa. Estas entonces son básicamente las 3 etapas que se coinciden, como decíamos, con lo que sería un proceso en sí, porque tenemos la imputación, toda la etapa probatoria de ejercicio del derecho de defensa y una conclusión que por supuesto que tiene que ser fundada. Analizado esto en grandes rasgos, ahora vamos específicamente a lo que nos dice el artículo 17, que les pido que lo vayan siguiendo en su ley. Entonces, fíjense, el procedimiento de determinación de oficio, vamos a cerrar estos, después los abrimos, ¿sí? El procedimiento de determinación de oficio se iniciará por el juez administrativo con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se formulen, proporcionando detallado fundamento de los mismos para que en el término de 15 días, que podrá ser prorrogado por otro lapso igual y por única vez, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho.
Evacuada la vista o transcurrido el término señalado, el juez administrativo dictará resolución fundada, determinando el tributo e intimando el pago dentro del plazo de 15 días. Vamos a frenar por un segundito ahí. Acá ya nos habló de las etapas principales del procedimiento, ¿sí? Fíjense que lo primero que nos dice el artículo es que este procedimiento va a iniciarse con la vista al contribuyente. ¿Quién es la persona que va a firmar esta vista? El juez administrativo. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que es un funcionario dentro de la administración que revierte de alguna manera cierta jerarquía y dijimos que tiene que o ser contador o ser abogado o tener un determinado tiempo en el ejercicio de funciones técnico-administrativas. ¿Y esto por qué? Porque tiene que ser la persona que garantice que en este procedimiento se respeten los derechos del contribuyente. No nos olvidemos que si bien esto es etapa administrativa, o sea, estamos dentro de lo que ya sería una discusión administrativa entre el fisco y el contribuyente, el juez administrativo, que en definitiva es parte del fisco, es la persona que está dirigiendo todo este procedimiento. Entonces, se necesita que sea lo más imparcial que pueda. Y el hecho de garantizar que tenga una formación adecuada, bueno, contribuye, ¿no?, un poco a poder respetar este procedimiento. Entonces, inicia con la vista, en la cual se le va a notificar las actuaciones administrativas y las impugnaciones o cargos que se formulen. Recuerden que toda la etapa anterior, que dijimos que iniciaba con la orden de intervención, íbamos a tener una serie de requerimientos, de idas y vueltas, que el fisco pedía cosas, el contribuyente contestaba, etc. Se fue armando un legajo administrativo y ahí van a, estos justamente esas actuaciones administrativas, a qué conclusión está llegando el juez administrativo para impugnar determinada cosa. Entonces, lo ponemos con un ejemplo. En todo este ir y venir detectaron las facturas apócrifas de las que charlábamos ayer, porque el contribuyente o el proveedor con el que este contribuyente trabajaba ahora resulta que está en la base APOC. Este contribuyente, que no era muy prolijo, no tenía la contabilidad muy ordenada ni los comprobantes de respaldo que hacían a su operatorio y por lo tanto no logra como adjuntar la documentación en cuestión, ¿sí? Por lo tanto, entonces el juez administrativo, con este legado que fue armando, le dice, bueno, yo llego a la conclusión de que usted está debiendo, en definitiva, tantos pesos en concepto de impuesto a las ganancias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vienen todos los cargos que formulan. O sea, ya en la vista es como un paquetito cerrado donde el fisco dice qué es lo que pretende. ¿Bien? Y luego empieza todo este mecanismo del contribuyente se va a defender de eso que se le está imputando. Entonces, vista con todas las impugnaciones o cargos que se formulen, con fundado, digamos, con fundamento, lo mismo, ¿sí? Por supuesto, porque nos acordemos de que estamos dentro del acto, de un acto que emana del Estado, de manera tal que hay que respetar determinadas cuestiones que después también vamos a analizar y sobre todo en la parte final de cómo concluye que es un acto administrativo, ¿sí? Pero todo el procedimiento que empieza con esta vista y va a terminar con la resolución determinativa tiene que tener una coherencia, ¿sí? Entonces, la resolución determinativa, vamos a suponer que el contribuyente no hace nada y no se defiende. Bueno, la resolución va a decir en definitiva lo mismo que la vista. Por eso también es tan importante que la vista esté bien fundamentada y ya tenga todo como para poder llegar a la conclusión en el caso del que el contribuyente no aportara ningún tipo de probanzas. Entonces, tenemos vista, 15 días para que el contribuyente formule su descargo y que a su vez son prorrogables. Entonces, este descargo que el contribuyente formula dentro del plazo de 15 días, lo que hace es, por supuesto, defenderse y en ese mismo descargo acompaña toda la probanza que pueda ya tener a disposición, que básicamente es la probanza documental. Entonces, vamos a suponer que ahora el contribuyente encontró todos los recibos vinculados a la operación con este famoso proveedor APOC, y bueno, los aporta en este descargo. Pero hay otras pruebas que no va a ser posible adjuntarlas directamente en el descargo. Entonces, para eso es que se abre este plazo probatorio. En el descargo, el contribuyente lo que hace es ofrecer la prueba. Entonces,
produce la que tiene, o sea, ya la acompaña, y ofrece la que tiene que producir. Por ejemplo, si fuera a producir una pericia contable. ¿Bien? En un ratito vamos a ver de qué tipo pueden ser las pruebas, pero en definitiva va con toda la carne al asador, ¿sí? En el momento del descargo, lleva todo. Y dice, te ofrezco esto, 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 y te adjunto esto, 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 para tratar de contrarrestar o de contradecir lo que el fisco está pretendiendo. Entonces, este plazo es una cosa. Si la ley nos dice que el término es de 15 días y no nos dice más nada, esos 15 días, ¿cómo son? Hábiles, administrativos. Entonces, no son 15 días corridos, ¿bien? Sino que son 15 días hábiles administrativos. Por ejemplo, esta semana el fisco decretó feria fiscal, de manera tal que si ahora, en la semana esta tan rara que tenemos, donde era feriado, no era feriado, al final fue feriado el lunes. Y estos días que todos los que podemos tenemos que trabajar en casa, bueno, el fisco dijo acá hay feria. Si hubiera un plazo que está corriendo, estos días no cuentan directamente, ¿sí? Porque no son días hábiles administrativos. Entonces, 15 días hábiles administrativos que se pueden prorrogar por 15 más. Si ustedes leen en detalle, acá dice podrá. El plazo podrá ser prorrogado. Esto quiere decir que el fisco puede aceptar el pedido de prórroga del contribuyente o puede no aceptarlo. O sea, primera cosa, el contribuyente le tiene que pedir, ¿bien? Si el fisco no lo acepta, también lo tiene que fundar. O sea, en general, para que sepan, si lo aceptan, es muy rara una denegatoria de prórroga, pero si no lo hiciera, tiene que fundamentar el por qué no le da ese plazo, porque en definitiva, si no se lo acepta, de alguna manera está coartando su derecho de defensa, porque convengamos que, bueno, 15 días para armar toda una estrategia defensiva, y bueno, puede resultar poco, ¿bien? Entonces, volvemos, si no lo otorga, lo tiene que fundamentar, y si no después, posiblemente se pueda atacar, ¿no?, esa decisión como una cuestión arbitraria, porque si se acuerdan, también dijimos que una de las características del procedimiento de determinación de oficio es que ya salimos de la etapa donde el fisco puede actuar con discrecionalidad. Ahora nos metimos en este procedimiento que está encasillado, es una cajita donde la ley le dice al fisco cómo tiene que actuar. Entonces, aquí hay discrecionalidad. Aquí es un actuar reglado y tiene que garantizar este derecho de defensa. Entonces, acá dice podrá, por lo tanto, si podrá, es podrá o no podrá, ¿bien? Puede hacerlo o puede no hacerlo, pero lo tiene que fundamentar. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, seguimos. En el segundo párrafo nos habla de la etapa final de la determinación y se refiere a la resolución fundada, determinando el tributo e intimando el pago. Volvemos a nuestro ejemplo de las facturas apócrifas. Llega al final, vamos a suponer que el contribuyente se defendió, pero la defensa no alcanza y el fisco dice, no, usted señor me está debiendo 100.000 pesos en concepto de impuesto a las ganancias, todo lo que estuvo probando en este periodo de tiempo y la verdad que no es suficiente, ¿sí? Entonces, en esa resolución fundamenta todo. Habla de la probanza, a qué hizo lugar, a qué no hizo lugar, tiene que explicar y motivar todo lo que va a decir esta resolución determinativa, que a su vez es un acto administrativo y por lo tanto tiene que cumplir con todos los elementos esenciales del acto administrativo, que en un rato los vamos a ver como para no desviarnos tanto de entender cómo funciona el procedimiento. ¿Bien? Entonces, acá teníamos algunas cositas anotadas. Primero, la vista. Para el fisco, esta vista implica sustentar con pruebas suficientes los cargos e impugnaciones que se formulan. ¿Cuáles son las pruebas y los cargos e impugnaciones suficientes que tiene el fisco? Todo el expediente administrativo que armó en la etapa de fiscalización. ¿Bien? Entonces, está bien fundamentada la vista. La vista es algo que viene potente, no puede venir flojito con la vista, ¿ok? Para el fisco. Y para el contribuyente, el hecho de recibir esta vista, esta imputación de algo, le da también los elementos para poder probar él sus afirmaciones al tratar de impugnar lo que el fisco le imputa, ¿sí? Entonces, el fisco está diciendo, vamos a suponer que tenemos un ajuste, salgamos un minuto del ejemplo de las facturas apócrifas y vámonos a un ajuste que pudiera ser de tipo técnico.
Les pongo un ejemplo. Pudiéramos tener el caso donde el fisco está impugnando las amortizaciones que está incorporando este contribuyente en su declaración jurada. Las amortizaciones, como un cargo al balance contable y al balance impositivo, implican menos ganancia y por lo tanto menos impuesto, ¿verdad? Nosotros sabemos que las amortizaciones están basadas en una vida útil que se estima para los bienes y que vamos haciendo de alguna manera una reserva, ¿sí?, en resultados para poder reponer esos bienes cuando resulten obsoletos o su vida útil se acabe. Entonces, esta estimación la hace el contribuyente y esto está ya avalado por la justicia, es decir, hay por ahí conceptos que uno dice, bueno, bienes útiles, muebles y útiles, perdón, amortización 10 años, rodados 5 años, inmuebles 50 años. Bueno, esto no puede estar tan encasillado así, son parámetros generales, ¿sí? Parámetros generales que a su vez vienen de una vieja ley de leasing. Pero, ¿por qué sí o sí yo tengo que amortizar la computadora en 3 años? ¿Por qué tengo que amortizar sí o sí las instalaciones en 10 años? Eso es una convención. Pero yo puedo probar que, vamos a suponer que en mi caso soy una empresa minera que alquilo camionetas, perdón, tengo camionetas propias que las uso para subir a la mina. Esas camionetas seguramente no duren los 5 años que va a durar la camioneta capaz de la misma minera, pero que utiliza para los gerentes administrativos que se mueven en la ciudad. Entonces, tiene lógica que esas camionetas se amorticen. Tiene lógica que si soy una empresa que presto servicios médicos con tecnología de punta, amortice mis máquinas, por ejemplo, en 3 años, porque yo sé que en 3 años voy a tener que renovar el equipo que tengo porque hay tecnología más avanzada que yo la necesito. Por más que esa máquina capaz que puede seguir sirviendo para otro, porque puede haber otro que no le interese tener, por ejemplo, tanta precisión en la medición de tal cosa, no me quiero meter en el tema porque obviamente no lo sé, pero puede ser que lo use, ¿sí? Entonces, va y lo vende a un tercero, obviamente que tiene un valor de recupero, pero puede estar amortizado, ¿bien? Otro ejemplo, una empresa que se dedica al corte de determinados productos y nada, se caracteriza porque el corte que tiene es perfecto. Bueno, la máquina que usa para cortar necesitará renovarse más seguido o los elementos cortantes más seguido, etc. Entonces, a lo que voy es que son criterios que se van a tener que probar en el caso concreto. Entonces, si el fisco me imputa y me dice, che, usted acá me amortizó estas máquinas en 3 años, y yo digo que no son en 3 años, son en 10 años, eh, y determina, ¿sí? Lo discutimos, nos ponemos de acuerdo, hasta la prevista, viene la vista. Vamos a la etapa probatoria. En esa etapa probatoria seguramente el contribuyente necesite aportar pruebas para tener al inicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estaría muy bueno en un caso así aportar la probanza de un perito, un ingeniero que pueda decir realmente cuánto es la vida útil de esa máquina en el caso en cuestión, ¿sí? Entonces, tenemos todo este periodo para que esas pruebas se produzcan, ¿bien? Entonces, este plazo, que si bien acá no vemos que nos diga nada respecto a cuánto tiempo vamos a tener para aprobar, sí lo dice el decreto reglamentario en su artículo 35. O sea, el periodo de probanza es de 30 días. Es de 30 días y también son prorrogables. O sea, pueden ser prorrogados a pedido del contribuyente. Con lo cual estamos viendo que el procedimiento se va dilatando en el tiempo, porque tenemos la vista, 15 días que pueden convertirse en 30 hábiles administrativos para contestar, luego se abre el periodo probatorio de 30 días, que se puede prorrogar por 30 días más, ¿sí? Y recién ahí va a venir la etapa en que el fisco puede empezar a emitir la resolución determinativa. Otra cosa importante, que no lo dice aquí, pero ustedes lo tienen que saber, es que todos Profe, estos plazos que disculpe, vos ven acá, sí, el periodo probatorio empieza si el juez administrativo acepta las pruebas, ¿no? Porque si las rechaza, entonces dicta una resolución. ¿Es así? no, o sea, vos tenés, digamos, vos respondés la vista y sí, se tiene que expedir, ¿no? Se tiene que expedir, pero sí, discúlpame, tenés razón, si acepta el periodo, si acepta digamos, las pruebas que vos tenés que efectuar, que vos tenés que realizar, las que vos propusiste, digamos.
Sí, sí, Porque puede ser que vos en el escrito de descargo directamente ya acompañes toda la probanza y no necesites producir prueba nueva. bien. O sea que sí, puede ser que no tengamos estos 30 días. Es verdad. Porque si la rechaza directamente, hace el dictado de resolución que no. Sí, exacto, puede pasar el estado de Y la si, resolución. Que después y si el obviamente se sujeto no puede se presenta discutir el... también, ¿Cómo? si el sujeto no presenta ya las pruebas, también termina el acto con el Exacto. dictado de los... Bien, Exacto, si el contribuyente no hace nada y no presenta su probanza, que está un poquito más adelante en el artículo, pero está muy buena la intervención del compañero, el fisco ya está en condiciones directamente de ir a la resolución determinativa. O sea, ahí hay negligencia del contribuyente que no ejerció su derecho de defensa. ¿Bien? Respecto de la prueba, lo otro que les quería decir es cuáles son las formas, ¿no?, probatorias. Entonces, esto también viene, digamos, de la normativa administrativa y acá vale prácticamente toda la prueba que se admite en la ley de procedimientos administrativos, que pueden ser informes, pueden ser pericias, como dijimos recién, dictámenes, por ejemplo, hay un caso muy famoso donde una empresa estaba discutiendo una cuestión, el tratamiento fiscal de una cuestión bien compleja, y bueno, le pidió un dictamen a uno de los más capos a nivel nacional en lo que es tributación. Y bueno, esta persona, que se llamaba Vicente Oscar Díaz, les hace un dictamen favorable a la empresa, que el fisco, bueno, obviamente no compartió, se fue a resolución, se fue, lo discutieron en la justicia y todo, pero esto le sirvió al contribuyente para decir, che, yo tuve la diligencia, ¿no?, de asesorarme correctamente, era un tema muy complejo, muy discutido, entonces, por más que en este caso concreto la justicia le termina dando la razón al fisco, no hay multas. ¿Sí? Esto es importantísimo, porque hace también, ¿no?, al respaldar lo que el contribuyente hizo. Bueno, también nos sirven la probanza de tipo testimonial, que se usa poco, pero se podría usar perfectamente. La confesional, las presunciones, ¿sí? Las presunciones, nosotros por ahí siempre las vemos como para el lado del fisco, pero ojo, porque yo puedo usar presunciones para oponer a presunciones que el fisco a su vez utilizó, ¿bien? Y lo que sí no podemos usar acá es el tema, perdón, es para después, el tema de los alegatos, si no le demos bolilla por ahora. Bueno, entonces seguimos con el procedimiento. ¿Qué tiene que contener esta resolución fundada a la que llegamos en la etapa final del procedimiento? Nos lo dice el propio artículo 17, ¿sí? Esto también es pregunta de examen bastante seguido y por ahí no saben dónde encontrarlo. Está aquí. La determinación deberá contener lo adeudado en concepto de tributos y, en su caso, multa, con el interés resarcitorio y la actualización cuando correspondiesen, calculados hasta la fecha que se indique en la misma, sin perjuicio de la prosecución del curso de los mismos, con arreglo a las normas legales y reglamentarias pertinentes. Entonces, fíjense, el fisco llega a este final, a la resolución fundada, y ahí que dice, bueno, primera cosa, lo dice en el primer párrafo, determina el tributo e intima su pago. Entonces, se determina que el contribuyente en cuestión debe los 100.000 pesos en concepto de impuesto a las ganancias y se intima para que dentro del plazo de 15 días pague o, esto es importantísimo, ejerza los recursos que considere pertinentes, o sea, discuta. Entonces, tiene 15 días el contribuyente para aceptar en definitiva la resolución determinativa de oficio o para discutirla, que después vamos a ver cuáles son esas vías para discutirlas, ¿bien? Pero tiene 15 días. Y el fisco lo tiene que poner en su resolución, lo tiene que decir. Por más que el contribuyente también lo tenga que saber, el fisco tiene que decir que tiene este plazo para poder impugnar o discutir. Pero además es necesario que en esta resolución, donde me dicen cuánto es lo que pretenden que yo pague de tributo, eh, también tiene que decir cuánto pretenden que yo pague de multa. O sea, la multa tiene que ser aplicada en el mismo acto. Si el fisco no aplica la multa en este acto de resolución determinativa, pierde la posibilidad de hacerlo. Y eso es muy importante. Pierde la posibilidad de hacerlo, porque se entiende que hay indemnidad para el contribuyente. ¿Bien? Entonces, si no lo hizo ahí, chau, no lo puede hacer más. No me puede aplicar una multa después. Ah, me olvidé de aplicar la multa. No, perdió fisco. ¿Sí? Y también los intereses resarcitorios liquidados
¿sí? Hasta el día en que se está intimando. Sin perjuicio, por supuesto, que esos intereses siguen corriendo hasta el día en que se pague efectivamente la suma correspondiente. Y si estuviera vigente el tema de la actualización, bueno, también cuánto es el concepto de actualización que se está debiendo. O sea, en definitiva, en esta resolución me tiene que decir todo. Me cuenta un poco la historia de qué hizo, cómo llegó a la conclusión que llegó, fundamenta a lo que llega, me dice cuánto le debo en concepto de tributo, intereses, actualizaciones, multa, me intima el pago y me dice que puedo discutirlo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos marcadas las distintas partes del procedimiento. El párrafo siguiente nos habla de la posibilidad de que el procedimiento caduque. Y esto, si ustedes prestan atención, lo que les decía recién y que creo que justo habló el compañero y no lo terminé de decir, todos los plazos de los que estuvimos hablando hasta aquí son para el contribuyente. Esos son plazos perentorios. Si no los cumplo, pierdo. ¿Sí? Si yo no presenté la prueba en el momento que tenía que presentarla, después no puedo hacerlo, ¿sí? O sea, son plazos perentorios. Si yo no contesté el descargo, después no puedo. Entonces, tengo estos plazos perentorios que son para el contribuyente. Entonces, vista, 15 días ¿para qué? Para que el contribuyente presente el descargo. Después, 30 días para que el contribuyente produzca las pruebas. ¿Sí? Después, cuando termina, 15 días para que el contribuyente pague o discuta. Pero hasta aquí ninguno de esos plazos iba en contra del fisco o jugaba, digamos, para que el fisco tuviera que respetarlo. Este que vamos a ver ahora, que es el vinculado a la caducidad, sí es para el fisco. Entonces, fíjense lo que nos dice. En el supuesto en que transcurrieran 90 días desde la o del vencimiento del término establecido en el primer párrafo, sin que se dicte resolución, el contribuyente o responsable podrá requerir pronto despacho. Pasados 30 días de tal requerimiento, sin que la resolución fuere dictada, caducará el procedimiento sin perjuicio de la validez de las actuaciones administrativas realizadas y el fisco podrá iniciar por única vez un nuevo proceso de determinación de oficio previa autorización del titular de la AFIP, de lo que se dará conocimiento dentro del término de 30 días al organismo que ejerce la superintendencia de la AFIP con expresión de las razones que motivaron el evento y las medidas adoptadas en orden interno. O sea, acá que dice, si bien todos los plazos de los que estuvimos charlando son para que el contribuyente sea el que se mueve, el fisco tiene un plazo desde que notifica la vista y vence el plazo para contestarla, o sea, los primeros 15 días de lo que nos habla el primer párrafo, estos de aquí, después de esos 15 días tiene 90 días para dictar la resolución determinativa. O sea, en el medio se supone que vino la probanza. ¿Qué pasa con estos 90 días? Vamos a suponer que pasan los 90 días y el contribuyente no hace nada. El fisco sigue ahí, o sea, no pasa nada, puede dictar la resolución después. Pero si el contribuyente le presenta un pronto despacho, que básicamente es como golpearle la puerta a la AFIP y decirle, AFIP, por favor, resuelva, lo que hace es ponerla de alguna manera en alerta de que tiene que terminar el procedimiento. Entonces, no lo puede hacer antes de los 90 días, está claro. Hábiles administrativos, repito, si no nos aclara, siempre son hábiles administrativos. Entonces, 90 días pide pronto despacho el contribuyente. 30 días a partir de que el contribuyente presentó el pronto despacho, va a tener tiempo para dictar la resolución determinativa. Si no lo hacen esos 30 días, ahí es cuando el procedimiento caduca. La caducidad es una sanción de tipo civil, es decir, es como que pierde la posibilidad de seguirlo, ¿sí? Se pierde el derecho. Entonces, es como que todo lo que hizo queda en vano. Salvo, nos dice después, que va a poder iniciar por una única vez un nuevo procedimiento. O sea, tiene que volver todo al principio a la vista y poder, digamos, pudiendo utilizar todo el expediente administrativo que se armó en la etapa de fiscalización, que ya les dije, es un montón de tiempo. O sea, el hecho de que el juez administrativo deje caducar implica una pérdida importante para la FIP, ¿sí? En términos de trabajo que hizo. Entonces, acá dice, bueno, vamos a suponer que el contribuyente pidió pronto despacho,
pasaron los 30 días, caduca el procedimiento. Bueno, el fisco puede usar esos expedientes para iniciar un nuevo procedimiento, una nueva determinación de oficio. Pero ojo, porque primero, que no lo va a hacer el mismo juez administrativo que lo hizo, sino que lo va a hacer otro. Y además tiene que estar autorizado por el titular de la AFIP, o sea, en este momento tiene que autorizarlo Marco del Pont directamente, ¿bien? Y además hay que avisarle al organismo que ejerce la superintendencia sobre la AFIP, o sea, el organismo que controla la AFIP, de qué es lo que pasó y cuáles fueron las medidas que se adoptaron en el orden interno. O sea, lo más probable es que ese juez administrativo que se dejó caducar el procedimiento se le venga un sumario, ¿sí? Un sumario administrativo y le implica algún tipo de sanción por esta negligencia en su actuar. Y la ley, es la propia ley la que lo está diciendo, ¿sí? De alguna manera, bueno, lo puede hacer, lo tiene que autorizar el cargo máximo de AFIP y además alguna medida en orden interno hay que tomar de la cual hay que dar aviso al organismo que ejerce la superintendencia sobre la AFIP. ¿Estamos claros hasta aquí? En un rato vamos a ver un gráfico sobre esto. Profe, una consulta. Sí, decime. Valeria le habla. ¿Cómo se materializaría el pronto despacho? Es un escrito sencillísimo. Le podés poner, literalmente podrías ponerle perenganito de tal, AFIP su despacho. Vengo por la presente a solicitar pronto despacho respecto al expediente número tal. Chao. Una cosa muy sencilla, es un escrito que se presenta y se añade al expediente. Bien, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, aquí básicamente está resumido el procedimiento. En este artículo 17 nos habló de todas las partes, nos habló de los plazos, lo complementamos, acuérdense, con el artículo 35 del decreto reglamentario y con toda la parte, digamos, de la ley de procedimientos administrativos que nos habla de cuáles son las pruebas que podemos presentar y que después los invito a que la lean. El próximo párrafo nos habla de algunas cositas que ya dijimos ayer, que sería digamos, otras causales de procedencia de la determinación de oficio. O sea, una es para extender o efectivizar la responsabilidad solidaria del artículo 8, que lo dijimos ayer, y el otro nos habla de cuando queremos discutir cuestiones conceptuales en las liquidaciones administrativas, ¿sí? O sea, está un poquito mezclado, porque si se acuerdan, las otras causales las teníamos en el artículo 16, ¿bien? En el 16 teníamos el tema de cuando no se hayan presentado declaraciones juradas, resulten impugnadas las presentadas. Y aquí tenemos las otras dos causales, responsabilidad solidaria y artículo 11. Acá está lo que el compañero nos decía recién. ¿Qué pasa si el contribuyente no hace nada? Fíjense, no será necesario, perdón, esto es cuando rectifica, no será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación tributaria si antes de ese acto prestase el responsable su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, lo que surtirá entonces los efectos de una declaración jurada para el responsable y una determinación de oficio para el fisco. O sea, acá que nos dice, vamos a suponer que ya estamos dentro del procedimiento determinativo y en el medio el contribuyente decide conformar el ajuste fiscal y directamente rectifica y chao. Entonces, en ese caso no hace falta llegar a la conclusión del procedimiento, no hace falta ir hasta la resolución determinativa porque en definitiva ya el contribuyente estuvo de acuerdo, ¿sí?, con las impugnaciones o cargos que se le formularon. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Porque ya había iniciado el procedimiento. Nos dice específicamente el artículo cuáles son los efectos. Para el contribuyente, los efectos son los de una declaración jurada, rectificativa, por supuesto, y rectificativa en más seguramente. Y para el fisco, una determinación de oficio. Que básicamente esto qué implica. En el contribuyente, si rectifica, ustedes saben que presentó una declaración jurada, bueno, el efecto de una declaración jurada es que eso pasa a ser deuda firme y exigible, por lo tanto, si no lo paga, lo pueden ejecutar. Va a presumirse que eso está ok, salvo que el fisco después lo impugne, porque lo puede impugnar. Pero ojo, porque para el fisco es una determinación de oficio, por lo menos por la materia que estaba discutiéndose y que vamos a ver en un ratito que tiene determinadas trabas para poder después indagar en lo mismo que ya indagó en su momento, ¿sí?
El último párrafo nos habla de los agentes, que también ya lo charlamos ayer, es otra de las causales de procedencia, así que no me voy a meter en esto. Voy a saltear un minuto el artículo 18, 18 a continuación y 19, perdón, y 18 a continuación para ir a los efectos de la determinación de oficio, que es lo que estábamos charlando recién. Entonces, ¿qué pasa una vez que tenemos una determinación de oficio? Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente bajo pena de las sanciones de esta ley. O sea, si el fisco vino, determinó y se confundió y determinó 100 y en realidad yo le debía 150, yo tengo la obligación, ¿sí?, de denunciar eso y pagar o, digamos, satisfacer la pretensión o la realidad de la obligación tributaria. O sea, queda en mí latente esa obligación de realmente tener que pagar lo que corresponde. ¿Bien? La determinación del juez administrativo del impuesto, de forma cierto presuntiva, una vez firme, solo podrá ser modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos. Entonces, fíjense, una vez que tenemos una resolución determinativa, eso pasa, digamos, a adquirir firmeza, es firme. Entonces, no la puede modificar el juez administrativo, salvo en supuestos muy particulares que están ahí enumerados, inciso A, inciso B. O sea, tenemos dos supuestos en los cuales se va a poder modificar una resolución determinativa que ya adquirió firmeza. El primero es cuando la resolución respectiva hubiera dejado expresa constancia de que esa determinación tenía carácter parcial, ¿sí? Entonces, y a su vez hubiera definido los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en cuyo caso serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy concreto. A mí me están determinando el IVA de los periodos enero a abril y sus consecuencias en el impuesto a las ganancias por esos periodos. Si después el fisco me quiere revisar mayo en adelante, lo puede hacer, porque esa determinación era parcial, estaba acotada a determinados meses, ¿bien? O vamos a suponer que dejara expresa constancia de que está acotada a determinada operación. Entonces va a poder volver sobre el resto de las cuestiones que no hubiese visto, aunque fueran dentro del mismo periodo fiscal. Pero para eso tiene que decirlo expresamente, o sea, en la resolución determinativa tiene que quedar expresa constancia de que esta resolución fue parcial. Y el segundo supuesto es cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base de la determinación anterior. Cifras de ingresos, egresos, valores de inversión y otros. O sea, cuando el contribuyente de alguna manera hubiera llevado al fisco a que se equivoque, ¿sí? Porque si el error es del propio fisco por su negligencia, ¿sí?, esto sería admisible de aplicar la teoría de los actos propios, por lo cual el fisco no puede después aludir a su propia torpeza para reabrir una determinación, ¿sí? O sea, se tiene que entender en el sentido de que tiene que ser el contribuyente el que llevó al fisco a equivocarse en la forma en que le exhibió la documentación, el tipo de probanza que les hizo, etc. O sea, está mal la determinación, pero por culpa o dolo del contribuyente. Entonces, solamente en estos dos supuestos, el fisco podría reabrir una o rever de alguna manera un periodo en un impuesto determinado que ya fue analizado con anterioridad. Si no, chao, eso no lo puede revisar nunca más. Entonces, los efectos de la determinación son estos, ¿sí? Para el contribuyente le deja, en definitiva, la tranquilidad de que esos periodos no se los podrían revisar más, salvo estos supuestos muy particulares. ¿Esto está claro hasta aquí? Sí, Vamos a profe. pasar, buenísimo, vamos a pasar un minuto a analizar el acuerdo conclusivo, pero me gustaría verlo ya con el gráfico, ¿sí? Entonces vamos a ir acá. Todo esto es un repaso de lo que estuvimos diciendo, ¿sí? Cómo inicia el procedimiento determinativo de oficio, con la vista,
Esta vista corresponde a la garantía constitucional del derecho de defensa. ¿Por qué? Justamente porque acá me están diciendo todo lo que me imputan y con eso yo agarro la base para poder defenderme. ¿Qué pasa si no hay vista? Directamente hay nulidad del procedimiento. O sea, no podemos tener un procedimiento determinativo de oficio sin la vista. Directamente se anula todo y no es posible de subsanar. Esto lo charlamos hace un rato, qué es lo que implica para el fisco y qué implica para el contribuyente. Y cuando ustedes vean por ahí en los textos que se habla del pedido de vista de las actuaciones, esto implica, no es la misma vista de la que estamos hablando acá, sino que es literalmente ver, ir a ver el expediente. Esto, la consecuencia que tiene es que suspende los plazos. Entonces, si yo voy al fisco y pido que me muestren el expediente, porque quiero verlo, necesito fotocopiar determinadas cuestiones para saber en qué estado está, qué información tiene el fisco, etc. Eso, mientras ellos no me den el expediente, no me lo pongan a disposición para que yo pueda observarlo y estudiarlo, suspende los plazos que están corriendo, ¿sí? Esto está en el artículo 38 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y no pueden negarlo, ¿sí? Es un derecho del contribuyente. Acá tenemos, por ejemplo, un extracto de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal del año 99, por su sala 3, y fíjense lo que nos dice. Si, como reza el artículo 17 de la Ley 11.683, el contribuyente debe tener libre acceso a las actuaciones y el detalle del fundamento de las observaciones, es para que pueda ofrecer la prueba a su derecho y se cumpla así el principio de procedimiento administrativo que asegure el debido proceso adjetivo, es decir, el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa. Esta causa es Corbalán Goñi. Esto es muy importante y las etapas, estas 3 etapas bien marcadas del procedimiento, hacen justamente a este derecho a ser oído, o sea, el hecho de recibir la vista y poder efectuar mi descargo hacia mi derecho de ser oído, el periodo probatorio, ¿no? El descargo y el periodo probatorio hacen al derecho de ofrecer y producir pruebas, y la finalización con la resolución determinativa a el derecho de obtener una resolución fundada en los hechos y antecedentes que sirvan de causa. Esto vale también para los procedimientos judiciales, ¿sí? Es fácil verlo en sede penal, o sea, a una persona que se le imputa un delito va a tener el derecho a ser oído, o sea, a defenderse frente a ese delito que se le imputa, ofrecer y producir todas las pruebas que hagan ese derecho para tratar de defenderse y que se llegue a una resolución que sea fundada por parte del juez. Bien. Entonces, la contestación de la vista, repito, acá estamos simplemente haciendo un repaso de lo que fuimos charlando recién, corresponde al denominado descargo, debe producirse dentro del plazo legal, que dijimos que tiene posibilidad de pedido de prórroga, y aplicación del plazo de gracia. ¿Esto qué es, chicos? El plazo de gracia es un plazo de 2 horas dado por el día siguiente al vencimiento. O sea, vamos a suponer que un plazo se vencía, lo vamos a hacer difícil, vamos a suponer que se vencía el viernes de la semana pasada. El plazo de gracia implicaría que el escrito, lo que fuera que yo quiero presentar, lo voy a poder hacer dentro de las 2 horas del día hábil inmediato siguiente al vencimiento de ese plazo. Por lo tanto, primero, cuando era feriado el lunes, y el martes, porque ese siempre fue feriado, ese plazo hubiera vencido el miércoles, ¿verdad? El miércoles en las 2 primeras horas. En cambio, cuando se sacó el feriado, vencía el lunes. Cuando volvió el feriado, volvió el miércoles. Si estamos hablando de un plazo de AFIP, como ahora se determinó que es feria fiscal, ese plazo directamente plaza a vencer el lunes siguiente, o sea, toda esta semana no cuenta, el lunes siguiente en las 2 primeras horas. ¿Bien? A su vez, es importante saber que estas 2 primeras horas van a ser siempre vinculadas al organismo en cuestión donde yo tenga que presentar.
O sea, si estamos usando el plazo de gracia para la AFIP, bueno, es dentro del horario de atención de AFIP. Si los uso dentro del Tribunal Fiscal, dentro del horario de atención del Tribunal Fiscal, que no tiene los mismos horarios de atención que la AFIP. Así que ojo con eso. Por supuesto que, bueno, un principio básico a contemplar es que el derecho se alega y los hechos se prueban. O sea, yo puedo decir lo que yo quiera en el descargo, pero todo lo que diga y que yo quiera defender mi postura, lo voy a tener que probar con probanza que sea idónea, por supuesto. Y por eso también es que el fisco puede no hacer lugar a las pruebas. Cuando no hace lugar a las pruebas, en general es porque son pruebas que se consideran como meramente dilatorias, ¿sí? O improcedentes. Entonces no hace lugar porque dice, bueno, acá el contribuyente lo único que está queriendo es tratar de ganar tiempo y no realmente hacer un ejercicio de derecho de defensa. Pero repito, eso tiene que ser fundado, porque si no puede rozar la arbitrariedad y bueno, pues eso puede ser causal después de poder discutir, impugnar ese acto por arbitrario, ¿sí? ¿Qué más tenemos? En la etapa probatoria, dijimos que se rige por la Ley de Procedimientos Administrativos y por el decreto reglamentario, que acá tienen los artículos a los que después tienen que ir para repasar este tema. El plazo de 30 días dijimos que puede prorrogarse, que es facultativo para el fisco, es perentorio, si yo no utilizo ese plazo de 30 días, los pierdo. Acá está lo que decía el compañero. Ahora sí, si no se produce la prueba, el juez administrativo puede dictar resolución prescindiendo de esa prueba. Entonces, directamente, el contribuyente no probó nada, bueno, se puede pasar directamente a la resolución determinativa. Acá también es noble destacar que el fisco el juez administrativo puede dictar medidas para mejor proveer. ¿Esto qué es? O sea, es básicamente que el fisco mismo sea quien pida las pruebas. Porque puede ocurrir que el juez administrativo tenga algunas dudas, ¿sí? del expediente administrativo, entonces no esté convencido de a dónde tiene que llegar o cuál es, por ejemplo, la exacta determinación o el importe al que tiene que arribar. Entonces, en este caso, él puede pedir medidas para mejor proveer, que básicamente es pedir probanza. Es raro que esto ocurra en sede administrativa, sí suele ocurrir en el tribunal fiscal, donde el tribunal es quien pide estas medidas para mejor proveer. Dictamen previo. Esto es importante, chicos, viene del artículo 10 del decreto 618. Y nos dice, previo al dictado de resolución, o sea, del final de la determinación de oficio, la resolución determinativa, previo al dictado de ese acto, y como requisito esencial, el juez administrativo no abogado requerirá dictamen del servicio jurídico, salvo que se tratará de cláusula preventiva prevista por el inciso F del artículo 41 de la 11.683 y de las resoluciones que se dicten en virtud del artículo agregado a continuación del 52. Saquemos eso un minuto, que son casos muy particulares. Cuando el juez administrativo está, digamos, en esta etapa del procedimiento determinativo y va a llegar al final, cuando ese juez administrativo no sea abogado, o sea, cuando sea contador o cuando sea estos empleados de AFIP que tienen la antigüedad suficiente para poder ejercer el cargo de juez administrativo, como requisito esencial, es decir, sí o sí, tienen que pedir dictamen al servicio jurídico. O sea, el servicio jurídico de la AFIP se tiene que expedir respecto a qué es lo que le recomienda resolver al juez administrativo. Esto es importante porque la idea es tratar de darle como o de asegurar la legalidad del acto administrativo, que después goza, ¿no?, de fuerza ejecutoria, se presume correcto. Entonces, como para asegurarse de que este acto administrativo realmente esté fundamentado en la normativa legal correspondiente, se pide asesoramiento al servicio jurídico cuando quien lo va a dictar no es un abogado. Repito, es un requisito esencial, o sea, si la resolución determinativa es dictada por un juez administrativo no abogado que no pidió el dictamen del servicio jurídico, ese acto administrativo puede ser tachado de nulidad, porque no está respetando o no está cumpliendo con uno de los requisitos esenciales. Es importantísimo esto. Ahora, este dictamen que
hace el servicio jurídico para el juez administrativo no es vinculante. O sea, el juez administrativo se puede apartar de lo que le dice el servicio jurídico. En general no lo hacen porque justamente después se imaginan que para el contribuyente eso es como recibir caramelos, o sea, después de eso pueden impugnar un montón de cosas diciendo que la propia AFIP no está de acuerdo con lo que este juez administrativo determinó, ¿sí? Pero lo cierto es que en realidad no es vinculante, o sea, tiene obligación de pedirlo, pero se puede apartar de las recomendaciones del servicio jurídico. Bueno, acá está todo lo que charlamos respecto de las pruebas, y este es el gráfico al que yo quería llegar. El procedimiento de determinación de oficio empieza acá con la línea punteada verde, o sea, lo que está antes es etapa de verificación y fiscalización, que dijimos que empezaban con la orden de intervención y termina con la prevista. Ahí se lo ve cortito, pero esa etapa puede ser larguísima, puede durar más que el propio procedimiento de determinación. Entonces, la determinación de oficio comienza con la vista. Y acá están bien marcadas las etapas. Vista, prueba, acuerdo conclusivo voluntario, que ahora sí lo ponemos, y resolución determinativa de oficio. ¿Qué es esto del acuerdo conclusivo voluntario? Porque es algo que trajo también la reforma que comienza a regir a partir del 1 de enero del 2018. Y ya les dije, esto no está reglamentado, con lo cual hay muchas dudas todavía sobre el acuerdo conclusivo voluntario. Tienen ahí en la plataforma un trabajo, que es mi trabajo final de la especialidad, que justamente trata el acuerdo conclusivo, así que bueno, está para que lo vean, para que lo lean. No hay tanto todavía escrito sobre esto porque es relativamente nuevo, ¿bien? Pero ¿en qué consiste? Es una instancia conciliatoria o un acuerdo, digamos, antes de que el juez administrativo dicte la resolución determinativa de oficio. Es, digamos, uno de los nuevos métodos de resolución de conflictos. Esto vinculado a lo que en el derecho privado sería la mediación, ¿sí? El tratar de solucionar las cosas con amigables componedores, o sea, no ir tanto a juicio, tratar de judicializar menos las cuestiones y resolverlas de un modo más amigable, tratando de como ponerse de acuerdo en determinadas cosas. Sin embargo, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta, porque primero es muy importante saber que el fisco no tiene la facultad para disponer del crédito fiscal. Es decir, el fisco no puede cobrar el tributo si le parece, y si no le parece no cobrarlo. O sea, no tiene la posibilidad de disponer, no puede decir le cobro a este contribuyente y a este no. O en este caso sí o en este caso no. Tiene que hacerlo, ¿bien? Tiene que, ya les dije, buscar la verdad material y cobrar. Entonces, se planteó un poco con el tema del acuerdo conclusivo cuando recién salió, pero acá no hay alguna contradicción de alguna manera con lo que sería la indisponibilidad del crédito fiscal. Y bueno, algunos autores lo plantean, consideran que esto puede ser así, pero vamos a ver que está acotado, o sea, no siempre vamos a poder ir a una etapa de acuerdo conclusivo. Primera cosa importantísima a saber es que es facultativo para el fisco. El artículo 16 continuación, que después lo vamos a leer, nos dice que el fisco podrá habilitar esta instancia de conciliación. O sea, el fisco podrá, y por lo tanto cuando dice podrá, dijimos podrá o no, o podrá no hacerlo. Entonces, si deciden no hacerlo no pasa nada. Pero no dice nada respecto al si el contribuyente lo puede pedir o no. A nosotros nos parece que perfectamente podría pedirlo porque todos tenemos el derecho de peticionar ante las autoridades, de manera tal que si yo considero que están dadas las causales para ir a un acuerdo conclusivo y creo que me conviene, bueno, puedo pedirlo. Pero lo cierto es que el fisco es el que va a terminar teniendo la palabra para habilitarlo o no habilitarlo. El objetivo, bueno, es el objetivo de todos estos medios alternativos de resolución de controversias, que es reducir la litigiosidad.
O sea, evitar tener que ir a un juicio, que eso por supuesto es costoso para la sociedad, tiene un plazo determinado, en algunos casos tributariamente es una estrategia ir a juicio y esperar que salga una moratoria para pagar, pero la idea es esta, ¿no? Tratar de reducir. El artículo 16.1, entonces yo les dije, nos va a decir cuáles son las causales de donde el fisco va a poder abrir el acuerdo. O sea, tienen que estar dadas estas causales para que el fisco recién decida si lo abre o no lo abre. O sea, no es siempre, ¿bien? Entonces, ¿qué nos dice este artículo 16? Que se va a poder habilitar cuando resulte necesaria para la apreciación de los hechos determinantes y la correcta aplicación de la norma al caso concreto. Entonces, apreciación de los hechos, o sea, vinculado un poco al hecho imponible, a tratar de ver, bueno, realmente cuál es el hecho imponible en su apreciación, ¿no? Y ver frente a este hecho imponible cómo se le aplica la norma al caso concreto. Es decir, tiene que haber algún tipo de cuestión dificultosa respecto de los hechos para que no haya un acuerdo en cuanto a cuál es el tratamiento que se negar y el contribuyente opine una cosa, el fisco opine otra. Entonces, en estos casos se podría habilitar el acuerdo conclusivo. Y a mí lo que me parece es que puede ser aplicable, ¿no? A este caso algunas cuestiones que van a estar dadas por el propio avance de la tecnología, de la ciencia. Hace un par de años, ¿a quién se le hubiese ocurrido que yo les iba a estar dando esta clase desde mi casa y que ustedes iban a estar escuchándola desde las suyas, capaz en pantuflas y teados así? A algunos les encanta, a otros no, pero lo cierto es que la tecnología va avanzando a velocidades rapidísimas y el derecho siempre viene por atrás de la evolución de la vida social, ¿no? Y el derecho tributario no escapa a eso. Entonces, el hecho de tratar de captar hechos imponibles en el derecho tributario, que ojo, porque tiene que estar en la norma, puede llegar a darse alguna situación donde no esté en duda que hay un hecho imponible, o sea, que hay una manifestación de capacidad contributiva que va a estar alcanzada por determinado impuesto. Pero sí no está claro, bueno, cuál es la base, cómo la determino, ¿sí? Cómo llego a cuantificar. A eso se refieren un poco estas causales, ¿bien? Fíjense la segunda, que también podría estar vinculada un poco a esto. Cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que dificulte su cuantificación. O sea, el primero, el de los incisos, hace más referencia al hecho en sí, el segundo ya a una dificultad en cuantificar ese hecho imponible. ¿Bien? Y el tercer supuesto es cuando se trate de situaciones que por su naturaleza, novedad, complejidad o trascendencia requieran una solución conciliatoria. A esto le vamos a hacer una pequeña crítica en un ratito cuando veamos un poco más qué nos dice el artículo, pero básicamente nos dice, bueno, hechos que de alguna manera terminen resultando o muy nuevos, entonces no sabemos cómo tratarlos, muy complejos, necesitamos de alguna manera algún acuerdo para llegar a su medición, ¿bien? Entonces, sí o sí en alguno de estos supuestos. Segunda cosa, el fisco puede habilitarlo, pero puede ser que se den los supuestos y el fisco decida no habilitarlo. O sea, está dentro de sus facultades. Pero también nos dice el artículo 16 a continuación cuando no corresponde el acuerdo conclusivo. Y no corresponde en los casos en que corresponda hacer una denuncia penal. O sea, si el fisco ya está viendo dentro de este proceso determinativo de oficio que estamos llegando a una conclusión donde acá hay una evasión que amerita o que puede llegar a caer en la ley penal tributaria y previsional, bueno, no va a haber lugar al acuerdo conclusivo y sería un poco el principio este del Estado no negocia con terroristas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a conciliar en algo donde estamos viendo que hay una denuncia penal de por medio? O sea, es bastante lógico que no se admita en estos casos. Pero vamos a suponer que sí se habilita, que el fisco decide, bueno, vamos a hacer el acuerdo conclusivo. Dijimos, es un método alternativo de resolución de controversias. Entonces, por ahí uno se hace la idea de que funcionaría más o menos como funciona una mediación en el derecho privado. Y no, porque fíjense que este acuerdo se va a poner a consideración de un órgano de conciliación colegiado. O sea,
el juez administrativo pone a consideración este acuerdo que haría con el contribuyente al órgano de conciliación colegiado. ¿Quién integra este órgano de conciliación colegiado? Y bueno, sería lógico pensar, y bueno, algún tercero imparcial. Pues no, está integrado por la propia AFIP. Nos dice que lo van a integrar funcionarios intervinientes en el proceso que motiva la controversia. O sea, el juez administrativo no lo dice, pero parecería ser, ¿no? Funcionarios pertenecientes al máximo nivel técnico jurídico de la AFIP. Perfecto, de acuerdo con que esas personas lo integren. Y las autoridades de Contralor Interno que al respecto se designen. ¿Que la designe quién? La AFIP. O sea que este órgano de conciliación colegiado está conformado por AFIP, AFIP y AFIP. Y el contribuyente brilla por su ausencia. Entonces, aquí posiblemente hubiese sido deseable que intervenga algo parecido a lo que sería el defensor del pueblo o, no sé, algún representante de los colegios o consejos profesionales, ¿no? Que haya alguien que represente también a la otra parte de la relación jurídica tributaria, ¿no? Que esté todo integrado por AFIP. Entonces, esta es una de las cuestiones que, a mi entender, va a hacer fracasar este instituto, porque ¿quién querría entrar a un acuerdo conclusivo, que se lo pones a consideración al juez administrativo, después solamente lo revisa la AFIP, en el medio siguen corriendo plazos que te generan intereses y que además, y fíjense el tercer punto, puedes solicitar garantías para resguardar la deuda a motivo del acuerdo? O sea, mientras estamos viendo cómo acordamos para llegar a un buen puerto, en el medio puede ser que me estén pidiendo que yo, no sé, ponga una cautelar, ponga no sé, un seguro. Entonces son costos que va a tener que asumir el contribuyente para entrar a este acuerdo donde en definitiva tiene mucho más peso el AFIP que él, ¿no? Entonces, por ahí son muchas cosas que están un poco desbalanceando la balanza y no pareciera ser que vaya a tener mucho éxito. Entonces, este órgano de conciliación colegiado lo que hace es emitir un informe recomendando una solución conciliatoria o directamente su rechazo. ¿Bien? Pero además, como si fuera poco que lo propuso el juez administrativo, lo analiza AFIP, 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 después tiene que ser aprobado por el administrador federal. Entonces, si vemos, hay como demasiada intervención por parte de AFIP en el acuerdo conclusivo y muy poco por parte del contribuyente. El contenido de la solución a la que se arribe, vamos a suponer que el contribuyente está de acuerdo, se considera íntegramente aceptado por ambas partes, ¿sí? Entonces, ya directamente nos pusimos de acuerdo, listo, vamos para adelante. Eso constituye título ejecutivo, o sea, más o menos sería como el hecho de yo presentar la declaración jurada, tiene ese mismo efecto, de que ya con el acuerdo conclusivo el fisco puede ejecutar, aunque el contribuyente no rectificara. O sea, no lo dice, ¿sí? Pero el hecho de decir que constituye título ejecutivo implica que ya el fisco lo puede cobrar. Insisto, aquí falta reglamentación que complemente a la ley, ¿bien? También nos dice el artículo 16 continuación que AFIP no podrá desconocer los hechos que lo fundamentaron ni discutirlos en otro fuero, salvo que se compruebe que se trata de hechos falsos. Esto también parecería un poco medio tirado de los pelos porque estamos hablando de que tuvimos toda una etapa de fiscalización donde AFIP revisó lo que quiso revisar. Entramos a un procedimiento determinativo donde el juez administrativo revisó lo que quería revisar. Y ahora digan que si es que hay hechos falsos, que ya la AFIP lo revisó por todos lados, AFIP en esos casos podría desconocer, o sea, es medio tirado de los pelos que se pueda dar esa situación, ¿sí? Pero bueno. Y lo otro que dice, y que está vinculado con la tercer causal, digamos, de procedencia del acuerdo, que les decía recién, que era esto de temas complejos, novedosos, etcétera, nos dice que no sienta jurisprudencia salvo cuestiones de puro derecho. Entonces acá también se presta esto de, ¿para qué haríamos un acuerdo conclusivo, ¿no? que después no sirve? O sea, sirve solamente para ese caso concreto, salvo que fuera una cuestión de puro derecho. No sé, por ejemplo, si solo estuviéramos discutiendo la gravabilidad de las jubilaciones en el impuesto a las ganancias.
Bueno, una cuestión de puro derecho. Pero si no, no sienta jurisprudencia, que, al margen de que la palabra jurisprudencia está mal usada, no sienta precedente sería. O sea, no se puede usar ese acuerdo conclusivo para otros casos cuando una de las causales dijimos que era situaciones que por su naturaleza, novedad, complejidad o trascendencia requieren una solución conciliatoria. O sea, si tienen una trascendencia, pero después no se puede utilizar lo que se acordó, es, ¿no? Como un poco contradictorio, me parece. Pero bueno, es lo que tenemos respecto del acuerdo conclusivo, que fue armado, digamos, obviamente nosotros no inventamos nada, está copiado de otros lugares, pero hubiese sido por ahí deseable utilizar un acuerdo conclusivo como hay en algunos países donde sí funciona, como ser en México. En México tienen mucho éxito con esto, principalmente porque el órgano que haría las veces de lo que aquí es el órgano colegiado, que es AFIP, que le digo yo, es realmente un órgano imparcial, independiente, y además se publican todos los acuerdos conclusivos a los que se llega, de manera tal que eso puede ser utilizado para otros casos y los contribuyentes también pueden ver más o menos qué está pasando, ¿no?, en situaciones similares a las suyas. Entonces, un poco el éxito viene dado por esto, porque realmente sea un método alternativo de resolución de controversias, pero que logre bajar la litigiosidad, como ocurre en México, que realmente se logra bajar, porque es efectivo el mecanismo que se implementó. ¿Bien? Los dejo un minutito para que lean ustedes el artículo 16 a continuación. Y seguimos, porque si no sigo leyendo yo ya estoy harta de escucharme, estoy aturdida. Les doy 2 minutitos para que lo lean y seguimos con la tercera etapa repasándola. Disculpe, profesora, el artículo 16.1. Profesora. Sí, disculpa, no se me cancelaba el silencio. Sí, el 16.1 se los puse ahí en pantalla. ¿Ustedes lo pueden ver o no? Sí, sí, gracias, sí, sí. Perfecto.
Bueno, ¿pudieron terminar de leerlo? Sí, profesora. Bueno, creo que por ahí era más fácil explicarlo, ¿no? Antes y después leerlo. Es bastante larguito, el 16.1, pero dice básicamente todo lo que estuvimos conversando recién. Después, por supuesto, hay que repasarlo. Está ahí el trabajo para que lo lean, para que lo vean. Y bueno, si surgen dudas, las consultamos en la próxima clase o las subimos al foro, ¿sí? Y ahora vamos a seguir entonces con la etapa final, que es la de determinación de oficio. Vamos a charlar de todos estos temas acá a continuación. Lo primero que vamos a decir es que la resolución determinativa de oficio es un acto administrativo. Y como acto administrativo que es, implica la declaración de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos directos e inmediatos en la esfera jurídico-patrimonial de los particulares administrados. Por esto, chicos, es que decimos que tiene que estar garantizado que este procedimiento tenga que ser reglado y respetar, ¿no? Todas las cuestiones que vengo insistiendo tanto, porque en definitiva, una vez que tenemos la resolución determinativa, tenemos efectos en el patrimonio de los particulares. También, como acto administrativo que es, se presume legítimo y goza de fuerza ejecutoria. Y es por esto que si el contribuyente dentro de estos 15 días que se le da de plazo para pagar no paga, el fisco, y tampoco discute, ¿no? Tampoco discute, el fisco directamente puede ir al juicio de ejecución fiscal y ejecutar lo que determinó en concepto de tributo y sanciones que correspondiere. Por otro lado, impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Esto es súper importante. El hecho de que se presuma legítimo y goce de fuerza ejecutoria hace que este acto en principio ya tenga que llevarse a cabo, ¿sí? En principio. Por eso es que, salvo que haya una norma que específicamente, expresamente diga que los recursos que se impongan contra ese acto administrativo en cuestión tienen efecto suspensivo, si la norma no lo dice, el efecto es devolutivo, es decir, el acto administrativo sigue su curso y si yo lo discuto, después veo cómo lo subsano, ¿bien? Pero sigue adelante. Entonces, en nuestro caso, que implicaría un impuesto determinado que se va a poder ejecutar, en principio implicaría que yo tengo que pagarlo y después lo discuto, pero ya lo pagué. Y si tengo razón, después me devuelven. ¿Bien? Esto sería básicamente lo que implica esta fuerza ejecutoria. Salvo, nos dice ahí, que una norma expresa establezca lo contrario. Y vamos a ver que los recursos contra que podemos aplicar, digamos, para discutir el acto administrativo de determinación de oficio, tienen efectos suspensivos. Entonces, vamos a ver cuáles son en unidades siguientes, no me voy a meter tampoco en eso porque nos vamos a ir demasiado de tema, pero para que sepan, o sea, sí lo voy a poder frenar porque tengo normas expresas que así lo indican. Normas expresas que dicen que cuando yo lo discuto, lo hago con efecto suspensivo. Si no lo dijera, ese acto administrativo sigue su curso y si yo no pago, me pueden ejecutar. Bien, eso es lo que interesa que les quede claro. ¿Cuáles son los requisitos esenciales del acto administrativo? Estos están en el artículo 7 de la ley 19.549, que es la ley de procedimientos administrativos. El primero de estos es la competencia, es decir, el acto administrativo tiene que ser dictado por autoridad competente. En nuestro caso dijimos que es un juez administrativo. Si no lo dicta un juez administrativo y además el juez administrativo que llevó a cabo la determinación, ¿no? Que por otro lado tiene que ser un juez administrativo de la agencia o la sede regional vinculada al domicilio fiscal del contribuyente. O sea, a mí no puede venir a hacerme una determinación de oficio un juez administrativo de Chubut,
No, o sea, tiene que ser un juez administrativo de la regional donde yo tengo mi domicilio fiscal. Causa. La causa es el porqué del acto. El porqué del acto. Y tiene que tener sustento en los hechos y antecedentes y el derecho aplicable. Esto ya lo hablamos cuando dijimos, ojo, porque la vista misma ya tiene que venir causada. O sea, en la vista ya me tiene que decir qué es lo que está motivando, por qué se está llegando a estas conclusiones. Y después el acto de determinación de oficio, finalizando el procedimiento con más razón. ¿Bien? Tenemos que tener un acto causado porque recuerden que estamos en este procedimiento, ¿sí? Donde podemos llegar a tener que invadir el patrimonio del contribuyente. El objeto es lo que el acto decide, o sea, su parte resolutiva. Yo les dije que ustedes vean la determinación de oficio, va a tener, voy a ver si les consigo una para la clase que viene, porque ahora como no estoy yendo al estudio, estoy acá en mi casa, me tengo que fijar si tengo alguna digitalizada. Pero para mostrarles más o menos cómo es, tenemos toda la parte introductoria donde nos va explicando qué es lo que pasó, que va haciendo a la causa, ¿sí? va motivando, va fundando el acto administrativo, y llega a la parte resolutiva, donde en definitiva nos dice se determina un impuesto de tantos pesos, se estima para que se lo pague dentro de 15 días, con tantos intereses, actualizaciones, multa, etc. ¿Sí? Esa es la parte resolutiva. Este objeto, ¿sí? Esta parte resolutiva, como el objeto de cualquier acto administrativo, sí tiene que ser cierto y física y jurídicamente posible. O sea, el efecto que se propone lograr tiene que ser jurídicamente posible. En este caso estamos hablando de que va a haber un impuesto que va a haber que ingresar, o sea que el objeto es cierto y físicamente posible. Debe decidir todas las peticiones formuladas, pudiendo involucrar otras no propuestas siempre que no afecte derechos adquiridos. Entonces, ojo, porque el acto administrativo de determinación, el juez administrativo se tiene que expedir sobre todas las peticiones que hubiera hecho el contribuyente. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo propuse prueba a la que no me hicieron, que era un poco lo que hablábamos con el compañero hace rato, bueno, van a tener que decir por qué no me hicieron lugar, o sea, por qué la consideraron improcedente o meramente dilatoria y no habilitaron la instancia probatoria para que yo pudiera ejercer, ¿sí?, mi derecho de defensa respecto de esos elementos. En cuanto a los procedimientos, deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten del ordenamiento jurídico, que son procedimientos reglados. Es esencial el dictamen jurídico previo cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos. En nuestro caso, recuerden que acá estamos viendo los requisitos esenciales de todo acto administrativo. Después lo tenemos que bajar a lo que sería la resolución determinativa, ¿no? En nuestro caso estamos hablando de un procedimiento completamente reglado, enmarcado dentro del artículo 17, con los complementos del 16 continuación, etcétera, pero es una cajita que el legislador le da al fisco y dentro de la cual tiene que moverse ahí. Entonces, tiene que cumplir con todos los procedimientos que están indicados en la norma. Y no nos olvidemos de que el dictamen jurídico previo del servicio jurídico, perdón, para los casos en que el juez administrativo no es abogado, hace también a esto y al hecho de poder impugnar como nulo un acto administrativo que no lo tuviera. La motivación es la exteriorización de la causa y la finalidad. Debe expresar en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando los hechos y antecedentes que le sirven de causa y el derecho aplicable. Esto hace, chicos, a el derecho a una resolución fundada. O sea, el acto administrativo que no está motivado no me da una resolución fundada que respete mi derecho de defensa. En cuanto a la finalidad, se refiere a la razón que justifica la emisión del acto. El tener un vicio en el elemento finalidad implica desvío de poder. Y algunos autores agregan también la forma como un requisito esencial del acto administrativo. ¿Qué pasa con la teoría de la subsanación? Esta teoría lo que nos dice es que si un acto administrativo no cumpliera con alguno de los requisitos esenciales, y en tanto y en cuanto este requisito después pudiera subsanarse, pues bien, puede hacerlo la administración y un poco seguir adelante, como nada, aquí no pasó nada, se solucionó el problema y seguimos, ¿sí?
Entonces, esto merece, ¿no?, algún tipo de reparo porque la administración tiene que actuar de manera diligente, de manera ética. eh, no es cuestión de que, bueno, me equivoqué y listo. Porque además también es injusto, porque el otro extremo de relación jurídica tributaria, que es el contribuyente, no tiene este derecho, ¿no?, a equivocarse y listo, ya pasó. No, esto viene con sanciones, viene con intereses, viene con determinadas cuestiones. Entonces, bueno, por ahí no está bueno tampoco que a la administración se le permita, ¿no?, con tanta laxitud, tener cierta negligencia en su actuar y permitirle subsanar cuestiones tan importantes como requisitos esenciales del acto administrativo. Los caracteres del acto administrativo están dados por su irretroactividad, o sea, el acto puede tener efectos retroactivos siempre que no se lesionen derechos adquiridos, cuando se dictara en sustitución de otro acto revocado o favorecer al administrado. O sea, si no, no. En principio, los actos son dictados para regir el futuro y nunca para atrás, ¿sí? O sea, es realmente una excepción el hecho de que algo pudiera ser retroactivo, y lo más importante es no afectar derechos que ya hubiesen sido adquiridos por los contribuyentes. La presunción de legitimidad, de la que ya hablamos, que básicamente hasta que no sea declarada en sede administrativa la nulidad del acto, este goza de presunción de legitimidad y se encuentra en plena vigencia. La ejecutoriedad, de la que también charlamos, que está vinculada, ¿no?, un poco al hecho de que, como se presume legítimo, tiene fuerza ejecutoria. Y acá lo que podemos agregar es que la arbitrariedad debe ser declarada por autoridad competente y los recursos que se interpongan en contra del acto, salvo que tuviéramos una norma específica que así lo indique, no suspenden sus efectos, ¿sí? Y quien pretende la ilegitimidad o nulidad debe obviamente probar aquello que alega en la instancia correspondiente. La verdad, de la verdad material ya charlamos ayer. Yo aquí les dejo este comentario extracto de un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, para que ustedes lo lean tranquilos, pero bueno, por ahí no vamos a indagar más en lo mismo. ¿Qué más tenemos? Perdón. Los requisitos de la ley 11.683 respecto del acto administrativo, que estaban dados, los leímos, ¿se acuerdan? Dijimos, bueno, llega al final de la resolución determinativa, que es un acto administrativo que tiene que cumplir con todos los requisitos esenciales de todos los actos administrativos. Pero además, la resolución a la que nosotros hacemos referencia tiene que cumplir con los requisitos específicos de la ley 11.683, el artículo 17 que vimos recién. O sea, resolución fundada determinando el tributo, aplicando la multa, recordando que si no la aplica acá, después no lo puede hacer, el cálculo del interés resarcitorio hasta la fecha que se indique en el acto, sin perjuicio de que estos intereses dijimos que siguen corriendo, la intimación de pago dentro de los 15 días y la indicación de los recursos con los que cuenta el contribuyente y el plazo que tiene para poder aplicarlos, que son también de 15 días. Si el responsable presta conformidad con las impugnaciones o casos formulados, no será necesario dictar resolución. Esto ya lo dijimos. ¿Qué pasa cuando estamos dentro del procedimiento determinativo, pero no llegamos hasta el final porque el contribuyente conforma o, digamos, hace lo que la administración pretendía? Entonces, el efecto para el fisco es el de una determinación de oficio y para el contribuyente el de una declaración jurada. Respecto de la nulidad del acto administrativo. Va a ser de nulidad absoluta e insanable, es decir, no se puede solucionar un acto administrativo que tenga algún tipo de vicio en algunas de estas cuestiones que vamos a ver a continuación. Primero, cuando la voluntad de la administración resultara excluida por error esencial, dolo, en cuanto se tengan como existentes, hechos
o antecedentes inexistentes o falsos, violencia física o moral ejercida sobre la gente o por simulación absoluta. O sea, vamos a poner un ejemplo extremo. Un juez administrativo que estuviera determinando de oficio a un narcotraficante que le amenaza a la familia y de esa manera el juez administrativo hace una determinación muy laxa o directamente no la hace, bueno, ahí la voluntad de la administración representada en ese juez administrativo está viciada. Entonces, al estar viciada, ese acto es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Bien. También va a ser nulo de nulidad absoluta o insanable cuando fuera emitido mediante incompetencia, fuera en razón de la materia, del territorio, del tiempo, del grado, salvo en el último supuesto del grado que la delegación o sustitución estuvieran permitidas. Esto, chicos, sale del decreto 618, o sea, se supone que las facultades las tiene el administrador federal, pero por delegación hay algunas cuestiones que las va delegando en funcionarios de rango inferior, todos con la calidad de jueces administrativos, ¿sí? Pero el ejemplo con esto de la incompetencia era el que les puse recién. No puede venir a hacerme una determinación de oficio un juez administrativo de Tierra del Fuego, de Neuquén o de otra jurisdicción que no fuera la de la repartición donde yo estoy inscripto, ¿sí? Tengo el domicilio fiscal. Otra de las causales sería la falta de causa, por no existir o ser falsos los hechos o el derecho que se invocan, por violación de la ley o por violación de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado. Es decir, son todos casos bastante extremos, ¿sí? ¿Qué pasa si el contribuyente presenta conformidad con la liquidación? Es lo que charlamos recién, así que se los dejo simplemente ahí para que les quede escrito. ¿Y qué pasa con la caducidad del procedimiento? Que también la conversamos, no la voy a leer, sino que se las voy a dejar para que ustedes la tengan ahí anotadita. Lo que vamos a hacer hoy es, por lo tarde que es, no llegamos a ver las presunciones sin agobiarlos, me parece. Vamos a hacer un pequeño repaso de las normas que vimos hasta ahora, pero en la normativa provincial. O sea, nosotros ahora estamos analizando la ley 11.683, que es de aplicación nacional, ¿sí? Para tributos federales. Pero todo esto vamos a ver que después está replicado en los códigos fiscales. Y es bastante parecido, ¿sí? O sea, todos los códigos fiscales en este sentido son similares y tienen a su vez normativa que es bastante parecida a la de nivel nacional. Entonces, si nosotros nos vamos al Código Fiscal de Salta, perdón, yo acá estaba en presunciones, pero esto no lo vamos a ver hoy. Perdón. No, ya me pasé. Vamos a ver que nos habla de la determinación de oficio en forma bastante similar. Fíjense, respecto a la determinación de las obligaciones fiscales, lo primero que nos dice, lo tenemos en el artículo 29 del Código Fiscal de Salta, que la determinación se va a hacer sobre la base de declaraciones juradas, que los contribuyentes van a presentar a la Dirección de Rentas, salvo cuando este código o una ley especial indiquen expresamente otro procedimiento. O sea, el sistema autodeterminativo aplica también a los tributos provinciales, salvo que la propia ley o el código fiscal dijeran que tenemos un procedimiento diferente, como ocurre, por ejemplo, para el impuesto de sellos, que lo pusimos de ejemplo ayer. El artículo 30 viene a ser un poco parecido al nuestro 13, el que nos dice que la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y sin perjuicio del tributo que en definitiva se liquide o determine la dirección, el declarante es responsable por lo que declaró, ¿sí? Entonces, esta responsabilidad en definitiva no cae por el hecho después de tener que presentar una declaración jurada rectificativa o porque el fisco tenga que hacer una determinación de oficio, ¿sí? Y esto, al igual que a nivel nacional, va a tener su réplica o sus consecuencias infraccionales.
Acá ya nos habla directamente de la determinación de oficio. Fíjense, artículo 31. La dirección verificará las declaraciones juradas para comprobar la exactitud de los datos en ellas consignados. Cuando el contribuyente o responsable no hubiere presentado declaración jurada o la misma resultare inexacta por ser falsos o erróneos los hechos consignados o por errónea aplicación de las normas del código o de las leyes especiales, de fiscales especiales o las disposiciones reglamentarias, la dirección determinará de su oficio la obligación fiscal sobre base cierta o presunta. O sea que si vemos, básicamente también nos habla de las causales de procedencia que nos hablaba el artículo 16 de la 11683. Entonces, cuando el contribuyente no presenta declaraciones juradas o cuando estas fueran inexactas, en ese caso puede la dirección de rentas proceder a la determinación de oficio, que puede ser en base cierta o en base presunta. El artículo 32 nos habla de la base cierta o base presunta y nos dice que la base cierta va a corresponder cuando el contribuyente o responsable suministra a la dirección los elementos necesarios comprobatorios de las operaciones, actos, situaciones, servicios, beneficios o mejoras que constituyen hechos imponibles o cuando este código u otra ley establezca taxativamente cuáles son los hechos y circunstancias que la dirección debe tener en cuenta. Y después nos dice, y que también tenemos que entenderlo como lo entendemos en la 11683, que la base presunta es siempre supletoria, o sea, si no puede ir por base cierta, dadas esas condiciones que nos indica el primer párrafo del artículo 32, recién va a poder ir el fisco a la base presunta, ¿sí? Y esta base presunta va a proceder cuando no se llenen los extremos previstos en el párrafo anterior y deberá ser efectuada por la dirección considerando los hechos que permitan inducir en el caso particular la existencia y medida del hecho imponible. No me voy a meter hoy en presunciones porque quiero que las leamos fresquitos, tranquilos mañana para entenderlos. Bueno, mañana no, el lunes es la clase. Pero lo que sí les voy a decir respecto a la base presunta es que es una estimación de oficio. O sea, el fisco no llega en estos casos, sea que estemos hablando del fisco nacional o de los fiscos locales, no llega al verdadero monto, al real monto de la obligación tributaria, sino que lo estima, se aproxima ese importe, ¿bien? Y lo hace a través de lo que se conocen como indicios o presunciones. Las presunciones son un mecanismo que lo que hace es tomar un hecho que es cierto, que es conocido, que es medible por el fisco, y que por la habitual, desencadenamiento de los hechos, este hecho lleve a presumir que se va a dar una consecuencia determinada. Entonces, el ejemplo que por ahí siempre ponen en modo gracioso es de una pareja donde el señor marido encuentra a la mujer así muy esquiva, chateando mucho por el celular y sospecha que su mujer lo engaña. Entonces, cuando le pregunta qué estás haciendo, no, nada, le agarra el celular y ve que chatea con el mejor amigo de él y se pone como loco. Y bueno, capaz que en alguna circunstancia ese hecho conocido que él sabe que ella está chateando escondidas con él, pudiera desencadenar a un hecho probable que sería que lo está engañando. Resulta que en el caso en cuestión, mujer y mejor amigo lo que estaban haciendo era planearle una fiesta sorpresa de cumpleaños, con lo cual en este caso no se da, ¿sí? Pero en definitiva las presunciones funcionan de esa manera y lo mismo pasa en lo que es la determinación tributaria. Entonces, lo que pasa cuando el fisco aplica una presunción es que va a llegar a una conclusión que es estimada, que es probable, y que lo que hace es invertir la carga de la prueba. Yo les dije hace rato, es muy importante tener en cuenta que quien alega prueba. Si yo imputo algo como fisco al contribuyente, tengo que probar lo que estoy diciendo. Si yo contribuyente imputo y digo algo que me estoy defendiendo contra el fisco, tengo que probar lo que estoy diciendo. Bueno, cuando se echa mano a las presunciones, esto cambia, porque al tener el solo hecho de probar el hecho base, ya todo el resto se infiere y se llega a la conclusión probable. Y lo que hace es que el otro sea el que tenga que probar, invierte la carga probatoria. Este otro es el que tiene que destruir la cadena presuncional para no llegar a la conclusión probable. ¿Bien? No me voy a meter
en extenso, solo les voy a dar un ejemplo de la norma, que son los depósitos bancarios, que a su vez surgió como lo que se conoce como un indicio, como una presunción simple, en la cual la norma simplemente dice, podemos tener esto, y después el fisco tendrá que probar a qué es lo que llega, o inferir y explicar qué infiere. Entonces, los depósitos bancarios surgieron de esta manera, y el fisco lo que hacía, y lo que hace hasta el día de hoy, es agarra la cuenta bancaria del contribuyente y suma todos los ingresos que tuvo, sean depósitos, transferencias, etc. Entonces, todas estas sumatorias de ingresos que tiene la cuenta bancaria los compara contra las ventas del periodo en cuestión. Vamos a suponer un mes X. Entonces, si los depósitos y transferencias superan las ventas del ejercicio, hay una presunción de que hay ventas omitidas. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Es el contribuyente quien va a tener que ir y probar, che, no, pará, acá te equivocaste porque en realidad yo este mes me casé y lo que estoy recibiendo son los regalos de casamiento y tengo acá las tarjetas de saludos, etc. O sea, pruebo en contra. Pero lo que hizo la presunción es justamente invertir la carga probatoria y poner en cabeza del contribuyente el tener que destruir esa presunción. ¿Bien? Entonces, por ahí lo que me interesa hoy es que se queden con la idea de qué es la presunción y cómo funciona, y en función de esto se va a basar toda la determinación de oficio, o sea, en función de una presunción voy a tener la vista que me determina un impuesto, y después vendrá toda la etapa probatoria, y etcétera, todo lo que vimos recién de una determinación de oficio, ¿sí? Y lo que sí vamos a ver el lunes es cuáles son las presunciones que tenemos en la ley 11683 y algunas de las presunciones que tenemos también en el Código Fiscal de Salta. Quiero saber si alguien tiene alguna duda, algo que quiera que aclaremos, que ampliemos. Me estoy quedando sin voz. Bueno, de todos modos, yo les digo, les pido que traten de repasar estas cosas que vimos. El material que usamos ya está en la plataforma. El lunes, como vamos a seguir con este tema, por ahí surgen algunas dudas que hoy todavía están muy frescas para nacer, así que las podemos tranquilamente ver la próxima clase, pero bueno, estaría bastante bueno que repasen, ¿sí? Que repasen la normativa, así también la próxima clase le sacamos más todavía el jugo. Si nadie tiene ninguna duda, nos vamos todos a descansar. ¿Se durmieron? Que les hablé de las presunciones, ¿están muy cansados? Bueno, listo chicos, los veo el lunes. También Hasta si lunes, quieren ir profe. haciendo preguntas por el foro, por ahí para que las ampliemos también en la clase que viene, súper bienvenidas. Que descansen y nos vemos el lunes. Adiós. Gracias, profe, hasta el lunes. De nada. Chau, chau. Hasta el lunes, profe. Chao, profe. Chau, chau.